efectivamente la norma es inconstitucional y no hay que aplicarla, pero le revoca al Tribunal Electoral local su decisión. Adelante, por favor. Salvo por la posesión de dos magistrados, Manuel González Oropeza, por un lado, y por otro lado, Flavio Galván Rivera. Y ambos, Manuel González Oropeza y Flavio Galván, en sus votos particulares, lo que dicen es que los jueces locales tienen dos obligaciones: hacer un análisis de las normas secundarias en relación con el texto constitucional, y dos, hacer interpretación conforme. Esto es, si pueden interpretar el texto de la legislación secundaria de manera conforme con la Constitución, hay que realizar esa labor interpretativa y no circunscribirse al mandato de la norma secundaria. Adelante, por favor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos y de dónde venimos en esta materia? Adelante, por favor. La normatividad, tanto en materia electoral como en otras materias, establece cómo se deben interpretar los artículos, lo cual es importante porque con la reforma constitucional se obliga a que las autoridades interpreten en todo tiempo a favor de la protección de las personas, la protección más amplia hacia las personas. Esto es una directiva de interpretación de Corte Constitucional que tiene que operar en el momento de que los asuntos lleguen al conocimiento de las autoridades. Esto nos deja, además, con la obligación de revisar qué es lo que pueden hacer los órganos electorales. Y en este caso, por ejemplo, en los tribunales superiores de justicia o los tribunales constitucionales, en muchos estados ya existe esta facultad de revisar el constitucionalismo local. Adelante. Y esto también, inclusive, en órganos de corte administrativo como son los consejos generales de los institutos electorales locales. 27 consejos tienen la facultad de vigilancia constitucional expresa en la ley. La pregunta es que ¿por qué estos órganos, teniendo esta facultad de vigilar el cumplimiento de disposiciones constitucionales, no lo hacen? Adelante. Adelante. Tenemos un caso en materia electoral que me parece relevante por esto. Un instituto electoral termina aplicando lo que dice la Constitución y el Tribunal Electoral del Estado le revoca la decisión diciendo: ojo, tú eres un órgano de legalidad y no puedes aplicar tu Constitución. Sala Superior le revoca al Tribunal Electoral del Estado y le dice: la decisión del Instituto Electoral del Estado de aplicar la Constitución local por encima de la legislación secundaria es correcta. Ese es el camino de control constitucional que tienen los tribunales. Entonces, con esto quisiera cerrar la parte de control constitucional. Lo que hemos tenido, adelante por favor, lo que hemos tenido es lo siguiente. En México, la Constitución en el artículo 133 establecía una posibilidad, una interpretación literal y un control difuso de la constitucionalidad. ¿Por qué es importante esto para temas de derechos fundamentales? Porque el control de constitucionalidad nos podría permitir flexibilizar el marco secundario a través de una interpretación conforme para maximizar el ejercicio de los derechos. Esto no necesariamente lo hicimos haciendo. El segundo, y lo que generamos fue una construcción del derecho pensado desde el punto de vista formal, en que las leyes se tenían que aplicar de manera gramatical. Alguna vez me tocó escuchar a un magistrado de circuito que me decía, yo le explicaba el tema de los casos fáciles y los casos difíciles. Decía, magistrado, es que si tenemos un asunto en donde la aplicación es mecánica, el hecho se subsume a la norma, pues la aplicamos mecánicamente, el punto es un caso difícil, perdón, es un caso fácil y resolvemos el problema. Le dije, pero si tenemos problemas de prueba, problemas de interpretación, problemas de laguna, problemas de calificación de hechos secundarios, estamos en presencia de un caso difícil y entonces lo que tenemos que hacer es la generación del argumento para poder sostener la constitucionalidad del acto o lo que quisiéramos. Y me dice, no, si estamos en presencia de casos difíciles tenemos que irnos a la interpretación gramatical de la norma. Pero ustedes se iban, por ejemplo, ustedes se iban a las listas de los asuntos de ese tribunal y entonces veían que todo era se sobresecha, se niega. Es decir, ¿dónde estaban los derechos fundamentales? Y entonces en el discurso en el discurso académico decíamos, es que México es el motor de donde la divina infantita se le apareció a Mariano Otero y a Crescencio Rejón y creamos el amparo. Nadie se dio cuenta que había un fuero aragonés antes, nadie se dio cuenta que había un judicial review en Norteamérica que fue copiado por el ámbito mexicano. Y en realidad lo que tenía Otero, sin menoscabar por supuesto la genialidad de Otero, que además es un control difuso por un lado y por otro lado concentrado en la constitucionalidad legislativa y jurisdiccional a través de la fórmula completa, que nosotros nos quedamos nada más con una fórmula, pero en fin, eso fue otra cosa que finalmente ya podemos
podemos tomarlo como parte de la historia constitucional, pero a lo que iba es, en el discurso México se convertía en el paladín de los derechos por la creación del amparo, pero en el plano fáctico no operaba la protección de derechos fundamentales. Yo recuerdo un caso para la materia electoral, donde desde la quinta, la sexta, la séptima, la octava época y todavía algunos asuntos en la novena época se resolvía diciendo que los derechos políticos no eran derechos fundamentales, no eran garantías individuales y por tanto no procedía el juicio de amparo. Y por tanto, a pesar de que se violaba el derecho político de las personas, a pesar de que se aplacaban manifestaciones, se metían líderes sindicalistas presos, se impedía ejercer el derecho del sufragio a los opositores, a pesar de todo esto, el Poder Judicial le daba la espalda a la problemática real. Entonces, aquí es donde surge, digamos, la propuesta y el problema que tenemos a la vista. Y tenemos dos problemas, si me permite la expresión. Primero, una disposición de corte de interpretación judicial, una jurisprudencia que es obligatoria para las autoridades judiciales de la República que impiden que hagan un ejercicio de control constitucional. Por otro lado tenemos, y esto lo pensaría en los institutos electorales locales, Michoacán y Querétaro van a tener este problema, en donde tenemos disposiciones que van en contra de la Constitución, que no han sido actualizadas con la Constitución General de la República. Existen estas disposiciones y tenemos un marco legislativo. Y la pregunta es, ¿qué tienen que hacer esos institutos? Voltear a ver a la Constitución General de la República o quedarse con su marco normativo interno. ¿Cuáles son las soluciones? Digamos, las cuatro soluciones. Hoy quisiera platicar de una de ellas. La primera solución es la aplicación directa de la Constitución, jalar el principio del nivel constitucional. No sé si recordará que tuvimos un asunto en Guasalingo, en donde la Constitución del Estado de Hidalgo no había sido reformada con la finalidad de poder hacer recuentos de los votos, a pesar de que existía algo en la Constitución General de la República, una referencia del artículo 116, y lo que ordenamos es que, a pesar de que la normatividad no lo preveía, como subsistía el principio constitucional, teníamos que tomar el principio constitucional y ordenamos la apertura de paquetes electorales. Además, así nos fue, porque nos aventamos 14 horas de diligencia, porque los partidos políticos se les ocurrió objetar todas las boletas electorales de los 10 paquetes. Entonces, teníamos que tomar el parecer de cada uno de los representantes de los partidos y bueno, fue agotador. Pero lo importante es esto: hay un principio constitucional y lo bajamos para su desarrollo. Segundo, aplicación directa a la Constitución como en Yurecua, que les decía hace un rato en Michoacán. Segundo, interpretación conforme. Interpretemos las normas secundarias en relación con lo que dice la Constitución y esto nos va a permitir maximizar los derechos. Tercero, control constitucional local, que es el caso que le refería hace un momento. Si la ley secundaria limita un derecho fundamental establecido en la Constitución local, tenemos que voltear a ver, tenemos que ejercer el control de constitucionalidad local en serio. Es algo en donde, evidentemente, lo que estoy diciendo, formo parte de la minoría que sostiene esto, pero me parece que esto es uno de los asuntos que tenemos que empezar a plantear. ¿Para qué servían las constituciones locales? Esto es una maravilla. Servían para saber cuáles son los requisitos para ser gobernador. Pero aparte de eso, no eran las normas fundantes del sistema. Las normas fundantes del sistema realmente se daban en otro ámbito. Y esto es lo que tenemos que hacer evolucionar. Adelante, por favor. El cuarto problema la cuarta solución es el control convencional, tanto para autoridades, repito, federales o locales. Quisiera referirme al caso de la Corte Interamericana, que es el primer caso condenatorio del Estado mexicano, que es el caso Castañeda. Ya desde la década de los 80, el PAN en Nuevo León, en Durango, había planteado ante la Comisión Interamericana violaciones a derechos políticos. ¿Y qué creen que la Comisión le había dicho al Estado mexicano? Dijo, te faltan mecanismos procesales de defensa de los derechos políticos. 1985, 1986, 1988, y teníamos esos precedentes. Chihuahua, Durango, Nuevo León. Bravo Mena, hoy es aspirante del PAN, candidato del PAN a la gobernatura del Estado de México. También presenta un asunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el mismo tema, violación a los derechos políticos en el ámbito de la justicia, electoral en el Estado de México. Guerrero y Michoacán. En Guerrero y Michoacán, además de que se les impidió a grupos de perranistas votar,
el gobierno del Estado tuvo los gobiernos locales tuvieron la puntada de, además, echarles a los policías, ¿no? Esto sucedió en Colima en el año 2002, en donde la policía hizo dos programas, uno de despistolización, dijo, estas personas traen pistolas, hay que quitarle las pistolas, y otro, un sistema de cumplir la ley seca el día de las elecciones. Y esto era muy interesante porque resulta que las personas que estaban catalogadas de borrachos y que poseían armas eran los líderes opositores. Entonces todos fueron encarcelados.